indirecte Frage. Lo podemos traducir como preguntas indirectas. Okay. Las usamos también en español. Nada más que como siempre, tal vez no sabemos que se llaman preguntas indirectas, porque pues es nuestra lengua materna. Pero bien, esto se refiere a decir o repetir una pregunta que alguien nos hizo, o simplemente, literalmente te haces el cuestionamiento a ti mismo, dices, pues es que me pregunto sí, o me pregunto cómo, o me pregunto cuándo, y dices algo. Son frases que sí decimos en nuestra vida del día a día, ¿no? En nuestra vida diaria. Sin embargo, hay detalles en este idioma que hay que tener en cuenta, ¿no? Detalles estructurales. Vamos a ver. Si se supone que vienen de preguntas simples, ayúdenme a armar unas 4 preguntas que sean solo que las preguntas sean cuya respuesta solo sí o no. Por ejemplo, wohnst du in México? ¿No? Sí, no, ya está. A ver, ¿qué otra pregunta se les ocurre? Solo así, de sí y no. ¿Willst du einen Kaffee? Dale. Trinkst du einen Kaffee? Lo voy a escribir, A ver. Trinkst du einen Kaffee? A ver, otra. Magst du die Schokolade? Excelente. Magst du Schokolade? A ver, una última. Spreche du alemán? No, Deutsch. Sí, la intención es buena, ¿no? Nada más hay detalles. Sprichst du Deutsch, ¿no? Hay que conjugar el verbo. En este caso todos decidimos usar du. Y está bien, digo, son preguntas. Sin embargo, nada más para hacerlo un poquito más variado, vamos a cambiar algunos sujetos. Un plural. Así que quede. Ya, solo para ir variando algunos sujetos, ¿no? Ok. Bien. Ahora, el tip para hacer una pregunta, una frase que le llaman pregunta indirecta, es normalmente usar el verbo fragen, ¿ok? Siempre empezaría, o la mayor parte de las veces empezaría, con esta frase como introductoria, véanlo así, es una frase introductoria que tiene que estar ahí. Ich frage, incluso se puede poner mich, ¿no? Algo así como me pregunto, ¿no? Y prácticamente copiamos y pegamos la pregunta. Nada más, antes de hacer ese copiar y pegar, hay una palabra importante que no debemos dejar pasar y es op. Esta palabrita op siempre la vamos a tener que poner en nuestras preguntas indirectas. La frase que estoy escribiendo aquí ya es esta que se llama pregunta indirecta, ¿ya? A ver, entonces la primera la copio y la pego y así me quedaría. ¿Todos estamos bien hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Solo copié y pegué, ¿sí? Sí, profe. Ok, Sí. nada más un detalle interesante. Esta palabrita op, así como ya conocemos por ahí algunas, como por ejemplo, weil, das, con doble S, nos manda el verbo al final. Entonces, nada más hay que tener cuidado de poner el verbo al final. Sería prácticamente todo. 1, necesitamos op, y 2, asegurarnos, tener cuidado que el verbo esté al final. Con eso, ya hice mi pregunta indirecta. Fíjense, de hecho ya ni siquiera se llama pregunta indirecta, pero ya ni siquiera es una pregunta como tal. Viene de una pregunta, sí, pero ya no es una pregunta como tal. Ya no necesita el signo de interrogación. Ya dice algo así como, si lo traducimos o le damos cierto sentido a la frase, dice, yo me pregunto
si tú vives en México, ¿no? Así como que tengo la duda. Me pregunto si vive en México, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Incluso puede ser cualquier persona, ¿eh? Aquí solo es un ejemplo de yo me pregunto. Pero pues en algún momento a lo mejor puede ser él me preguntó o ella me preguntó. Perdón. El op tiene que ir, ¿no? Les decía, fuerza. Y ya. Si entendemos la frase introductoria, yo le llamo así, ¿eh? Realmente sería como un Hauptsatz. En alemán así le llaman. Pero yo le veo así, es una frase introductoria porque sí, tiene que estar ahí, la fuercita tiene que estar ahí para poder decir que sí es un enunciado en esta estructura, ¿no? Indirecta frage. Aquí, si le damos cierto sentido, dice, ella me preguntó, ¿no? Si se fijan y tienen esa como cuidado, esa observación, esto está en pasado, ¿ya? Está en pretérito. Entonces dice, ella me preguntó, pasado, a mí. Ella me preguntó si, ya digo algo. Igual y puedo copiar y pegar la segunda. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Vamos bien? Solo falta un detalle. ¿Cuál era? El Que el verbo. verbo va al final. Excelente. Y así podríamos seguir con las otras dos. A ver, esas las vamos a decir nada más para avanzar con el siguiente punto. A ver, entonces, poner up y el verbo al final, ¿ok? A ver, la 3. ¿Alguien nos quiere decir cómo quedaría la 3? Quedaría como du fragt mich ob Maxner. Max du chocolate, ¿así? Ajá. No, sería Obviamente el up tiene que ir ahí. Ok, más o menos, más o menos. No está tan mal la idea. Siento que, no sé si escuché mal, el verbo es max. El verbo max tendría que estar al final. Primero. no, Segundo, ese sí iba al final. segundo Iba detallito. chocolate. Y max al final, ¿no? Y segundo detallito, siento, no sé, a lo mejor yo estoy mal, que si dijeras, tú me preguntaste que si a ti te gusta el chocolate. Como que está un poco, no sé, yo la veo un poco rara. Es como si yo dijera, tú me preguntaste que si tú vives en Puebla. Como que, ¿por qué te voy a preguntar a ti algo que realmente tú ya sabes? Bueno, no sé, les digo, es a lo mejor una idea loca, tonta, pero así como que no tiene mucho sentido. A lo mejor si le cambiamos el sujeto, sí, ¿no? Nada más tengan cuidado de eso, ¿no? De que sea algo un poquito coherente. Por ejemplo, a lo mejor en lugar de tú, a lo mejor él me preguntó o yo me pregunto, porque aquí dice, ¿a ti te gusta el chocolate? Así dice, ¿no? Entonces quedaría bien, yo me pregunto si a ti te gusta el chocolate, ¿no? O me preguntaba, ¿no? Si a ti te gusta el chocolate, ¿ya? Entonces, realmente tu enunciado de alguna manera no está mal, digo, tuvo los elementos que necesitamos, pero sí hay que cuidar 2, 3 detalles, ¿no? Uno, que pues tenga cierta coherencia, cierto sentido. Y 2, el verbo va al final, ¿no? A ver, Stephanie, ¿nos puedes, no sé, era duda o comentario? A ver. No, iba a decir que entonces quedaría como ich fragen mich ob du Schokolade magst. Claro, ese ya está un poquito más coherente, ¿no? Ich frage mich, ob du Schokolade magst. Ah, sí. ¿Ya? Bien, antes de hacer la 4, la última.
Fíjense que realmente solo es combinaciones, ¿eh? Es yo me pregunto, ella me preguntó, tú me preguntas, perdón, tú me preguntaste, tú me preguntas. Realmente solo es el verbo fragen, en general fragen. Yo podría decir a lo mejor, yo le pregunto a él, o yo le pregunté a él, ¿no? Ich fragte ihn ob, ahí está, algo así, ¿no? De hecho, esta, nada más para entenderla, dice, yo le pregunté a él si, ¿no? A ver, ¿quién nos ayuda con la última? Quedaría muy bien esta. Yo le pregunté a él si usted habla alemán. A ver. Ujú. A ver, Dulce. Ich fragte ihn, ob sie Deutsch sprechen. Claro. Ya, así. ¿No? Yo le pregunté a él si usted habla alemán. Así, así. ¿Hasta ahí vamos bien? Obviamente ya saben, hay que practicarlo, pero más o menos la idea está clara. Sí, profe. Bien. Vamos a ver. Le voy a preguntar a uno o dos personitas más por aquí. A ver, Jennifer. Un segundo. Sí, profe. Sí, vamos bien. A ver, Jennifer, ¿cómo sería? Más o menos, ¿eh? No, mi afán no es una traducción literal como tal, entonces la pueden cambiar, poner, quitar, agregar palabras. Más o menos, ¿cómo dirías? Ella me preguntó, si yo, aquí tiene sentido, fíjense, ella me preguntó, como si yo fuera con el chisme con alguien. Pues es que ella me preguntó si yo trabajo los sábados. O el sábado, ¿no? Les digo, pueden quitar, poner, cambiar. A ver. ¿Cómo sería? Sí, profe. Sí. Ujú, sí. Sie fragte mich, Ujú. ob Excelente, vamos bien. ich Ujú. ¿cómo se dice sábado? Sábados, de hecho sería algo así como am Samstag. Ajá, am Bueno, esta es Samstag, una opción. Am Samstag es como el sábado. Samstag. am Samstag, Job, Ujú, otra vez sí. ich, Job, Ujú. no, te dije job por decir trabajo, Perdón. pero El verbo trabajar es un verbo, es yo trabajo, es un verbo. El verbo trabajar en alemán es arbeiten. Arbeiten. Obviamente hay que conjugarlos de acuerdo al sujeto, ¿no? En este caso el sujeto es yo. Entonces yo trabajo, ich arbeite. ¿Ya? Así quedaría. sí, ¿Sí? Bien, vamos a checarlo, ¿no? Dice, sie fragte mich, ob ich am Samstag arbeite. Excelente. Bien. Frase introductoria, palabrita ob, a fuerza. Y verbo al final, a fuerza. Bien. Pues creo que ya, ¿no? Luego seguimos haciendo más. De todas maneras, como siempre, en la plataforma hay ejercicios y en las videollamadas seguiremos practicando un poco. Ok. Segunda parte, porque si pueden como visualizarlo un poquito, imaginarse un poquito. Estamos hablando de preguntas y estas primeras 4 no pusimos un qué, cómo, cuándo, dónde. Fueron preguntas de sí o no, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos falta hacer
preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Vamos con esa segunda parte. La ponemos por aquí para que no nos compliquemos con el espacio. A ver. Aquí le voy a poner wo. Solo las estoy completando, ¿eh? Wo wohnst du. Obviamente le quito el in México porque sería como que, a ver si me explico, sería como que meter la respuesta en la pregunta. Y bueno, eso, como hace ratito decíamos, no es algo muy coherente. Entonces, aquí a lo mejor yo podría decir, was trinkt er. La otra, a lo mejor también sería con was magst du. ¿No? Vamos a tratar de cambiarla, como les decía, nada más para hacer variantes. Para tener como que muchas opciones. ¿Qué? ¿Cómo? A lo mejor así. Wie heißt Mónica's Bruder? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Igual aquí a lo mejor lo cambiamos. ¿Cuándo? Wann hast du Deutschunterricht? ¿Ya? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Ya, con esas son suficientes. Analicemos, observemos estas preguntas. Estas ya tienen el qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Prácticamente es la misma información. ¿Ok? Hay que poner el verbo al final, poner una frase introductoria y vamos a copiar la misma, ¿no? Ich frage mich. Yo me pregunto. ¿Sí? Nada más aquí una pequeña diferencia. Ya no necesito la palabrita op. Ya no. Simplemente vamos a sustituir, en lugar de usar op, vamos a usar literalmente la palabra que tenemos aquí. Es decir, el qué, cómo, cuándo, dónde. Ese es el que vamos a usar en lugar de op. Entonces, procedemos casi a copiar y pegar la información. Y ese wo se quedaría ahí. Pero quedamos que los verbos van al final, siempre. Y para entender qué dice nuestra primera pregunta indirecta, más o menos es algo así. Yo me pregunto, ¿dónde vives? ¿No? Me pregunto, ¿dónde vives? ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver. La segunda, entonces, ¿quién nos ayuda? Recuerden, es la misma información. Nada más ahora, en lugar de op, vamos a usar literalmente lo que tengamos aquí. El was, el wie, el van, etc. A ver, ¿quién nos ayuda con la segunda? Sería ich fragen mich, Ujú. has trink. Claro. Ah, sí. Ich frage mich. Copiamos, ¿no? Solo hay que cuidar que el verbo vaya al final. Ahora sí queda idénticamente como lo copiamos. Hace rato a lo mejor sí teníamos que cuidar que lleva la palabrita op. Ahorita tal cual está la pregunta. Solo que el verbo al final. Siempre, siempre. Bien, bien por ahí, Stephanie. A ver, la 3, ¿alguien? A ver, Jennifer. Sí, profe. Sería ich frage mich, via Mónica's Bruder heißt. Listo, ni más ni menos. Ich frage mich, wie Mónica's Bruder heißt. El verbo al final. Ya decía. Listo. ¿No? Y la última, ¿quién nos ayuda con la 4?
Ich frage mich, Ujú. wann du Deutschunterricht hast. Excelente. Y así quedaría. Bien. Bueno, me parece que se nos va a cerrar la videollamada, pero por ahí nos deben quedar unos minutos de clase. Bueno, como 5 minutos. Pues igual y hasta aquí lo dejamos, ¿no? Ya seguimos mañana, ¿ok? Pero estuvo muy bien. Por ahí fue Pablo. Bien. Pues ya está. Ya pueden hacer los ejercicios si gustan, ¿ok? Nos escuchamos mañana. Chus. Profe, ya no entendí eso de que ya no existía la aplicación, pero ya no entendí qué aplicación se refería usted. Ahorita les hablo por mensaje, ¿no? En el WhatsApp. No se preocupen. ¿Sí? Ahorita checamos. Gracias. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, chus. Ok. Nos estamos escuchando. Chus, chus. Chau. Luz.